Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Acompáñame con un cafecito, un té o tu bebida favorita y disfruta de tu espacio de cafeterapia. Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y hoy quiero hablar de un tema que para mí es muy lindo, porque además hoy es 8 de agosto del 2024. Aunque tal vez tú me estés escuchando en un día distinto, pero yo quiero dejar hoy, día de portal numerológico y astrológico, un registro de esta experiencia porque para mí ha sido de verdad muy lindo encontrar a Dios. Y estoy muy emocionada por este episodio porque aquí hay una experiencia que he contado muy pocas veces y siento que hoy es el día. Porque no me refiero a encontrar al señor de barba de las fotos, me refiero a lo que para mí es Dios. Y hoy quiero contarte sobre eso. A veces pasa en sesiones de terapia, de registros akáshicos, o de alguna de las terapias. Sale el tema de Dios y la espiritualidad y cómo nos relacionamos con eso y por qué es importante para la salud. Yo suelo decirle a las personas que tienen que encontrar a su Dios, no al Dios de la iglesia a la que pertenecen, no al Dios que su mamá les dijo que existe, no el que han visto por ahí en imágenes, sino su propia relación con Dios, cómo habla con ustedes, cómo los escucha, cómo se relaciona cada quien con lo que significa este concepto llamado Dios. Y bueno, en este camino yo he buscado muchas veces de formas distintas el significado de la palabra Dios y lo que para mí es Dios. La idea que te voy a compartir hoy es mi visión particular y no es para que tú la adaptes, sino para que encuentres la tuya propia. El espíritu es una de las cualidades del ser y es lo que nos conecta a todo eso que no podemos explicar o conocer, pero que sabemos que existe. El éter, la fuerza de gravedad, el paso del tiempo, los ciclos de la Tierra, las propiedades de los materiales, el comportamiento atómico, el orden de las estrellas, estas y miles y millones de cosas más. Y quiero comenzar por explicar un poquito mi concepto de la divinidad. Yo uso muchos nombres distintos para este ser, no tiene que llamarse Dios. Puede ser el creador, la fuente, el universo, el todo, llámale como tú quieras. Pero si hay algo, entre comillas, tangible o más bien perceptible a simple vista, con lo que yo relaciono a esta fuerza o este ser o este creador. Y es que si se ponen a buscar como yo el significado de la palabra Dios y se van a las etimologías de distintos idiomas, hay una coincidencia por ahí muy interesante. Y es que la palabra Dios se deriva de luz. Y voy a tomar un momento para que recordemos juntos algunos mitos de creación del mundo. Dice la Biblia que en el principio no había nada, y luego Dios ordenó que se hiciera la luz. Y entonces se creó la luz y por lo tanto la oscuridad. Y yo me imagino este momento en el universo como un cuarto oscuro, así como cuando se va la luz y es de noche y de pronto alguien prende un cerillo o un fósforo y ahora tenemos luz y oscuridad también. Pero ¿qué es lo que prende al cerillo? Pues la palabra divina. Le llamaban Elohim, fuerza que creó el tiempo, el espacio y la materia y por lo tanto está más allá de todo esto. Luego está el texto hermético de Poimandres que ya revisamos, dice algo similar y les voy a releer nada más este pedacito. Dice: antes de que se formara el universo visible, se fabricó un molde, llamado arquetipo, y dicho arquetipo estaba en la mente suprema mucho antes de que comenzara el proceso de la creación. Observando los arquetipos, la mente suprema quedó prendada de sus propios pensamientos, de modo que, tomando la palabra como un martillo poderoso, fue abriendo cavernas en el espacio primigenio y reproduciendo la forma de las esferas en el molde del arquetipo. Ok, es este tema de cómo se
crea la luz y la oscuridad en el universo a través de la palabra, a través del verbo. Y generalmente se nos dice en la mayoría de los mitos de creación que lo primero que se diferencia o lo primero que se crea es la luz y la oscuridad. A veces lo ponen como que se crea la luz, a veces se separa la luz de la oscuridad o se separa la creación de las tinieblas. Cosas así van a encontrar en distintos textos. El punto es ese, se crea la luz y luego está el espacio en el cual no hay luz, la ausencia de luz, que se llama oscuridad. Por lo tanto, voy a tomar esta idea de que lo más parecido a Dios que tenemos en el mundo material es la luz. Y la luz tiene ciertas propiedades, ¿no? Cuando se pasa por un prisma, se divide en rayos de distinta frecuencia vibratoria que nosotros percibimos como colores. Pero hay más ahí que solo color. Si estas ondas las tomamos y las pasamos por un medio que transmita ondas sonoras, obtenemos 7 notas musicales. Y no es que no haya más que 7 cosas de de cada tipo de frecuencia, es que hasta ahí nos dan los sentidos humanos para percibir. Pero bueno, el punto es que de esas ondas de luz se desprenden distintas vibraciones. Están las ultravioleta y las infrarrojo también, nosotros alcanzamos a percibir 7, pero hay todo un espectro perceptible e imperceptible de ondas en el universo. Y de aquí la importancia del número 7, ¿no? Los 7 principios herméticos, los 7 pecados capitales, que son lo que nos aleja de las 7 virtudes que representa cada principio. Pues bueno, todas estas cosas de los principios espirituales, del ocultismo y misticismo y filosofía y religión. Pero también hay algunas leyes de la física que podemos aplicar a Dios o a la luz, si preferimos verlo así. Por ejemplo, este tema de las ondas, la frecuencia, la vibración, en realidad, aunque la ciencia y la religión suelen estar peleadas, el tema de Dios es que va bastante junto. Si nos vamos, por ejemplo, a la física cuántica, vemos que los fotones, las partículas de luz, hay veces que se comportan como ondas o a veces se comportan como partículas. Esto quiere decir que de pronto son materia y de pronto son energía. Si quieren leer más al respecto, así con datos duros, experimentos científicos y todo, les recomiendo el libro de La Matriz Divina. A mí me ayudó muchísimo a entender desde el lado científico lo que es Dios. Pero bueno, continuando con esta reflexión, el punto es que Dios tiene cualidades muy parecidas a lo que nosotros vemos manifestado como la luz. Y creo que en el primer episodio de Ángeles, en el que charlamos cómo se va ordenando el universo, vemos cómo estas fuerzas, energías, patrones de comportamientos, principios herméticos, etcétera, todo se va replicando, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y al final todos estos temas que yo he ido explorando para tratar de comprender mejor la psique, la experiencia humana, el por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la existencia, me han llevado a comprender mejor mi idea de Dios, de la fuerza espiritual que habita en cada uno de nosotros. Sí, también un poquito más de la psique humana, pero pues es que al final estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, ¿no? Ahora quiero contarte de una vez por todas cómo fue mi primer acercamiento real a Dios y por qué quise sacarlo a la luz, hablar de esto y contarlo por aquí. Yo crecí en un hogar católico. Desde que era chica me aprendí el Padre Nuestro, fui a hacer mi primera comunión y todas estas cosas. Iba a misa, me aburría horrores, pero rezaba y todo, hasta aproximadamente los 8 años. Aquí llegó mi momento de duda, mi primer momento de duda fuerte. Mi mamá y mi abuela se la pasaban rezando y aún así la cosa no venía bien. Entonces yo veía todas estas imágenes de vírgenes y santos en la casa y no creía mucho en lo que representaban. No había evidencias, más bien todo apuntaba a lo contrario, a que era solo una creencia de mi familia. No tenía bases científicas ni reales ni tangibles de ningún tipo. De hecho, a esa edad la iglesia de pronto me pareció un grupo de fanáticos con necesidad de echarle la culpa de sus males a alguien y rogarle a alguien más por un milagro para salir de su miseria. Fui demasiado dura, lo admito, y he aprendido de mis juicios, pero en ese momento así pensaba. Y pasaron más o menos 2 años sin que yo creyera en la divinidad, ni en algo superior, ni nada espiritual.
simplemente repitiendo rezos sin significado para que no me regañaran y existiendo de esta manera, hasta que de pronto llegó mi mamá y me dijo que me había inscrito a un retiro espiritual para jóvenes porque ella seguía yendo a la iglesia y el padre les dijo que iba a estar bonito y no sé qué más. Y bueno, ella me inscribió. Y yo fui más por la convivencia que por otra cosa. Conocí a algunas chicas del grupo que me caían bien y quise ir para divertirme. No tenía ni idea de lo que iba a vivir ahí y estoy segura, muy segura, que los jóvenes del grupo tampoco sabían. Ya no me acuerdo bien qué tanto hicimos, pero creo que a lo largo del día nos daban distintas charlas de Jesús o de María o de algún santo y luego hacían algún juego o actividad como para que aplicáramos lo que nos habían enseñado. Y aquí comienza la situación porque yo recuerdo que en una charla nos dijeron que en algún momento de tristeza, desolación o miedo, nosotros podíamos llamar a Dios y que Él siempre iba a responder y a estar con nosotros. Y yo escuché la charla, pero tenía demasiadas dudas. Además, ya te he contado de mis pesadillas y miedos de la infancia, y un poco que si veía fantasmas, que si no, que si me asustaba la oscuridad y todo. Entonces, sí me venía bien un aliado contra el miedo, pero yo no creía en Dios. Y tampoco es que estuviera muy interesada en las charlas, como que estaba ahí, pero de pronto escuchaba algo y luego mi atención se iba a otra cosa. Y bueno, así viví ese retiro, pero el día continuó y en la noche hicieron una gran dinámica que por mala fortuna ya no está permitida en esos retiros y ahorita van a ver también por qué. Pero la cosa iba así. Nos habían platicado la historia de un chico muy depresivo que sentía que nada valía la pena y que sucumbió ante la tentación de terminar con su existencia terrenal. Antes de decir otra cosa, quiero decir que yo considero que este tema es muy serio y tal vez en el futuro también haga un episodio al respecto, pero esta historia era falsa, ¿ok? Esta historia nos la contaron para decirnos cómo Dios ayudaba a las personas y bueno, ahorita no es el tema, solo quiero decir que la historia era falsa. Por eso me río un poco y ahorita van a ver también por qué. Pero bueno, lo conectaron con que de alguna forma, pues no sé, ya no me acuerdo, sus papás rezaron o algo así y se sintieron mejor. El caso es que esa noche nos juntaron a todas, porque éramos puras niñas, nos sentaron en un círculo, éramos yo creo como 50, y ahí nos hicieron tomarnos de las manos, apagaron las luces, prendieron unas velas y comenzó la actividad. Nos pidieron que cerráramos los ojos y no me acuerdo cuál era la amenaza, pero no podíamos abrirlos. Nos dijeron algo como que si los abren los vamos a sacar o algo así. Y ya era de noche. Estaba muy oscuro por ahí porque el retiro fue en un seminario y la verdad daba miedito el lugar. Estaba bastante solo, había unos lugares que se veían medio descuidados y bueno. Pues ahí va su servilleta, hacer caso a todo lo que me decía. Y empezaron a recordarnos esta historia que ya nos habían contado del chico que les digo, y empezaron a decirnos que su alma no estaba en paz y un montón de cosas que no me acuerdo bien, pero a mí me empezó a dar miedo, y yo era muy miedosa. Y luego vino la parte más interesante. Dijeron que con las velas íbamos a llamar al espíritu y a rezar por él para que estuviera en paz. Y saco, ahí sí me asusté muchísimo. Yo estaba temblando, hasta me acuerdo y me da cosita. Pero bueno, ahora menos quería abrir los ojos y con más fuerza agarré las manos de las compañeras de al lado. Y pues ya empezamos a rezar, creo. No me acuerdo cómo estuvo la cosa, el punto es que le decían que llamaban al espíritu, decían su nombre y le pedían que se dejara ver y otras cosas. Y en ese momento, otras personas del mismo grupo de la iglesia, desde afuera del salón en el que estábamos, golpearon una lámina contra la puerta, de modo que se escuchó un ruido
No te imaginas lo que fue. El ruido fue muy fuerte, que venía de la nada. Yo me asusté mucho, todas nos asustamos mucho. Y en mi momento de miedo máximo, escuchando los gritos de todas las compañeras y sintiendo cómo todas temblábamos porque estábamos agarradas de las manos, tuve una idea brillante, literalmente. Me acordé de la charla que habíamos tenido ese día más temprano, cuando nos dijeron eso de que Dios atendía los llamados, si estábamos tristes o asustados, ¿te acuerdas? Pues yo me acordé y pensé, ahora es cuando, Diosito mío, no manches, por favor, ayúdame. Y era tan grande mi miedo, de verdad, tan grande, que tuve mucha fe, mucha, demasiada. De verdad, para mí esa era mi peor pesadilla. Los fantasmas eran algo a lo que yo más le temía en ese mundo. Y en ese momento yo necesitaba que de verdad Dios existiera y fuera a salvarme y a sacarme de allí porque me estaba muriendo de miedo. ¿Y qué crees que pasó? Pues no fue a salvarme, pero por un momento tuve una revelación. Con los ojos cerrados vi una imagen, una silueta blanca, brillante, como de un hombre, pero más grande y con forma menos definida. Y se paró frente a mí y abrió algo parecido a unos brazos. Y con solo ver esa imagen, el miedo se fue por completo. No sé cuánto tiempo pasó para que prendieran las luces. No sé bien cómo me levanté de ahí, porque lo siguiente que recuerdo es que estaba en el baño con las compañeras y nos estábamos lavando la cara porque algunas niñas habían llorado, otras todavía estaban llorando, otras estaban temblando y de alguna forma nos salimos del salón y fuimos hasta el baño. Pero yo me sentía tan en paz que no podía explicarlo. Y además de verdad yo era muy miedosa y claro que me daba miedo el espíritu del chavo, pero nunca esperé ver ni sentir algo así en toda mi vida. No, ese día sí me hice católica. Ese día me convertí. Ya, fuera de broma, desde ese día no he dejado de creer en Dios. Ya no soy católica, en este momento no me identifico con los valores de ninguna religión. He preferido mantener mi espiritualidad y mi relación con eso como algo muy personal y darme la libertad de relacionarme con Dios de la manera que yo prefiero. Pero el punto es que ese día encontré a mi Dios en medio de la oscuridad, en medio del miedo más grande que he sentido en esta vida, de la lejanía de mis seres queridos, de la absurdez de muchas de las palabras que me dijeron y de esta idea de llamar al espíritu. Y hoy por eso creo que es cierto, que a veces se necesita estar envuelto en la oscuridad más profunda para por fin conocer a la luz. Después de eso, sí fui muchos años a la iglesia católica, pero eventualmente mis dudas de los 8 años salieron, ya no hacia Dios, sino a las acciones de las personas en la iglesia. Yo recuerdo gente muy mala onda que iba a la iglesia y no sé, para mí fue demasiada incongruencia y ya no quise saber nada. Luego conocí varios servicios cristianos, tengo varias amigas cristianas y un tiempo estuve conociendo cómo eran sus prácticas, sus religiones. Estudié también el budismo, el hinduismo. Yo buscaba en ese momento cuál era la religión verdadera. Como yo ya había conocido a Dios, yo sabía lo que se sentía cuando uno se encontraba cara a cara con Dios. Yo nunca olvidé y nunca creo olvidar esa sensación de paz, de tranquilidad en medio de la tormenta. Entonces yo quería encontrar la religión que me acercara de verdad a Dios.
Y la cosa es que en todas las religiones y prácticas que conocí, después pude tener experiencias así de acercarme con lo divino. Ninguna ha sido tan fuerte como esa primera, pero he podido sentir a la divinidad en templos cristianos, en kirtans, bueno, ya después en meditación en medio de mi habitación, y empecé a verlo de esta manera. Así como el círculo del yin y el yang, yo creo que hay algo de mentira dentro de cada verdad y algo de verdad dentro de cada mentira. Es como hoy, yo vengo y te cuento mi verdad, y sé que por ahí habrá alguien que piense que miento, porque la verdad es subjetiva, y si para ese alguien Dios no existe, pues tiene razón. El filtro humano nos muestra la mentira que hay en cada verdad. Y esa es la cosa, la mentira o la ilusión es algo humano. Depende de los ojos de cada quien, de la percepción de cada quien. Al mismo tiempo, entre algunas mentiras que me han dicho en cada religión, he encontrado también grandes verdades. Y no nada más ahí, en los dichos populares y en las frases más clichés que dicen sobre lo que significa Dios. Si les soy sincera, la verdad nunca ha estado tan oculta. Pero quienes tengan ojos para ver, que vean. Quienes tengan oídos para escuchar, que escuchen. Y ya por último, quiero contarte por qué creo que Dios es importante para la salud. Porque de eso se trata este podcast, ¿no? Cafeterapia, terapia, salud integral. Para mí es salud física, mental, espiritual, energética. Y es que hace poco en alguna red social que no recuerdo cuál fue, me salió un video del podcast de Aislinn Derbez. Y yo dije una vez que no me parece una fuente de verdad. Pero ella decía que desde chica fue a terapias, nada más que eran terapias espirituales, y que no le funcionaron bien en su camino hacia el bienestar y el crecimiento, sino hasta que fue a terapias más terrenales y trató los temas de su infancia, su historia personal, sus traumas y todas esas cosas. Y yo creo que en ese fragmento hay una verdad, pero distorsionada, ¿ok? No pasa nada, no pasa nada. Es normal, siendo humanos, que distorsionemos la verdad. Así como los prismas distorsionan la luz para poder mostrar todos sus colores, pues los humanos tenemos nuestros filtros para poder experimentar esta existencia desde acá, ¿verdad? Así es que ahí les va la verdad que yo encuentro en este fragmento. Y lo que yo creo es que primero se tiene que fortalecer el espíritu. Se tiene que encontrar una conexión con algo más grande que nosotros mismos. La fuerza misma de las estrellas y los planetas, o el tiempo, o la tierra, el sol, la luna, lo que sea Dios, la astrología, la Wicca, cualquier creencia en algo más grande. Y ya que tu relación con eso más grande se fortalezca y aprendas a tener fe, entonces sí, vámonos al ruedo, a tratar temas de la infancia y el oscuro pasado y la sombra familiar y las heridas y las creencias, porque cuando la cosa se ponga fea y te encuentres con que tu sombra es más grande de lo que pensabas, si no tienes algo de donde agarrarte, unos brazos de luz a donde acudir, se vuelve un tormento para la mente. Y, amigos, yo he estado al borde de un brote psicótico en momentos de debilidad espiritual. Y en momentos de fortaleza espiritual, el espíritu me ha salvado de la muerte. Por eso lo veo así. Incluso en terapia he dicho varias veces a las personas que recen, que trabajen en su mente, acepten sus emociones, pero también que recen, porque hay cosas en la vida que nos sobrepasan y no hay necesidad de enfrentarnos ante esto solos. Ahora, tampoco se trata de sobrepasarnos para el otro lado. Después de encontrar la fortaleza en el espíritu
y ya poder ver esta parte mental, emocional de las creencias, de la sombra, de quién somos, de quién no somos, entonces ya podemos atravesar hacia el campo de la energía y echarnos 3 dosis de ayahuasca si quieren, que yo creo que no es necesario, pero pues es que ya una vez encontrando lo que uno está buscando en la propia psique, en la propia mente, en la propia alma, ni siquiera se antoja la ayahuasca. Pero bueno, ya después de trabajar con las ilusiones de la mente, del ego, de la individualidad, podemos ir hacia el campo del chamanismo y lo energético y el fuego y las cosas místicas. No es lo mismo la espiritualidad que el misticismo o que el campo energético, ¿ok? Para mí, primero va el espíritu, luego va el cuerpo, la mente, las emociones, la tierra, y ya después el campo intermedio entre los dos mundos que a tanta gente le gusta tanto, que los viajes astrales y esta cosa de los sueños que les contaba y todo eso. Bueno, eso va después, ya que estamos sanos y tenemos buenas bases espirituales, buenas bases corporales, buenas bases mentales para que no se nos bote la canica, por favor. Yo estoy a favor de que cada quien haga exploraciones de la ayahuasca si les apetece, pero por favor, con buenas bases. No nos pongamos el pie queriéndonos echar una mano. Ya dicho esto, si para ti Dios es un calcetín que hay en tu cuarto, está perfecto. Platica con él. Si es una figura arquetípica, háblale y escúchale. Si es una planta, un río o una montaña, no pierdas la relación con él o con ella. Si para ti se llama la madre y no Dios, pues abrázala y pídele consejo. Es una relación que se trabaja todos los días, igual que las relaciones de pareja, igual que el amor propio. Al final, lo que nos aporta esta relación se traduce en amor por la vida y en ese rayo de luz en el momento de mayor oscuridad. A mí personalmente no me importa si crees en Dios o en qué Dios o cómo se ve y se llama su Dios. Lo que me importa es esta conciencia de que no estamos solos en el camino hacia nuestro bienestar, de que no tenemos por qué estar solos. Y si por ahí la única compañía que encontramos en ciertos momentos es la de un amigo imaginario llamado Dios, no veo por qué tiene algo de malo. Ya para despedirme, quiero leerte un fragmento más del Hermetismo que dice: entonces Hermes preguntó, ¿cómo van hacia Dios los justos y los sabios? A lo cual Poimandres, el espíritu, respondió: lo mismo que dijo la palabra de Dios, lo repito yo, porque el Padre de todas las cosas está hecho de vida y luz, y lo mismo ocurre con los hombres. Por consiguiente, quien aprenda y comprenda la naturaleza de la vida y la luz, pasará a la eternidad de la vida y la luz. Como es arriba, es abajo. Espero, como siempre, que hayas disfrutado mucho este episodio. Todavía estamos a tiempo de sembrar alguna intención en este día de Portal 888 y de agradecer también por los frutos cosechados. Yo te mando un gran abrazo. Si quieres sugerirme algún otro tema para un episodio, me puedes dejar algún comentario aquí en Spotify o por Instagram en @raízdeconciencia. También ando por allá. Y muchas gracias por acompañarme en este ratito. Ahora sí, abrazo y nos vemos a la que sigue. Bye.